Los órdenes de realidad. ¿Qué son los órdenes de realidad? Pues nos sirven para ordenar la realidad. No, me parece muy estúpido, pero es la verdad. La herramienta, la cuarta herramienta, que son los órdenes de realidad. Ay, se nos está manifestando el chamuco. Nos ayudan para entender lo que está sucediendo alrededor e ir quitando interpretaciones. Creo que lo mejor que puedo hacer es ponerles un ejemplo. Son tres órdenes de realidad y en la medida que puedas detectar cualquier situación de conflicto, todas las situaciones de conflicto que tengan que ver con hmm, con algo que no puedas gestar, con algo que no sientas que puedas gestar y que te cause conflicto y que te sientas víctima y que te están haciendo algo, primero aplica los órdenes de realidad para ver si realmente estás viendo bien lo que está pasando. Nos ayuda mucho sobre todo para entender las situaciones en las que no hay una confrontación como tal, sino lo que yo estoy convencido que pasó. Primer orden de realidad. Poncho llega, no dice nada, se sienta y se pone a cenar. Hechos tal cuales. Y si en ese momento te cachas o le pides a alguien ayuda que te haga preguntas para sacar los órdenes de realidad, dile, déjame explicarte lo que pasó y interrúmpeme cada vez que yo te hable de lo que pienso, de lo que siento, cuestiones emotivas, cuestiones subjetivas o que tengan que ver con un juicio o una apreciación o interpretación. Es decir, a mí me parece, no aplica. Me hizo sentir, no aplica. ¿Qué dijo? Es que creo que está enojado. ¿Por qué está enojado? O sea, no, no, no. Primer orden de realidad, hechos concretos. La explicación del evento en hechos concretos. Poncho llega, no dice nada, se sienta y se pone a cenar. Así tal cual. Ese es el hecho tal cual en el primer orden de realidad. Segundo orden de realidad, que es cuando ya empezamos a buscarle una interpretación a lo sucedido. No tiene que ver con hechos concretos, pero tiene que ver lo que yo entiendo de lo que está pasando o cómo yo interpreto lo que está pasando. Poncho llega, no dice nada, seguramente está enojado. Segundo orden de realidad, ya le estamos metiendo una interpretación. Seguramente está enojado, se sienta porque se sentó y se puso a cenar. ¿Qué está pasando? Pues que le estamos dando una interpretación, que ya lo estamos, el ego que es la parte de nuestra psique que nos hace pensar o definir, o sea, bueno, después hablaremos del ego para que lo entendamos, pero el ego, para poder funcionar, lo único que tiene como herramienta, ojo, quiero que vean que todo esto son unas cuestión de herramientas, porque el ego no dice, le voy a joder la existencia a esta persona, no. El ego no te está jodiendo la existencia, te está defendiendo dentro de sus herramientas. Y la única herramienta que tiene es el pasado. El ego jala información de esa base de datos, de ese archivo de sucesos, de eventos, que son creencias, que son limitaciones, que es todo lo que ya me pasó y para prevenir, o sea, todo lo que está allá me ayuda a configurar desde el ego mi presente. Entonces, si en mi pasado existe, no dice nada y se pone a cenar como un enojo, yo agarro con el ego un suceso del pasado para interpretar mi presente y condicionar mi futuro. Ojo con esto y lo voy a volver a repetir. El ego toma un suceso del pasado para entender mi presente, pero condiciona mi futuro. Entonces, ¿qué pasa? Que el ego quiere interpretar, constantemente el ego está interpretando, 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 pero no lo está haciendo para joderte, lo está haciendo para entender, para entender quién eres y cómo poderte definir o defender de aquí en adelante. La bronca es que su única herramienta para funcionar es el pasado. Entonces, vamos a soltar un poquito el ego, vamos a soltar un poquito el pasado y si te ubicas o si te detectas en el segundo orden de realidad, te recomiendo mucho que te vayas al primero. Voy a repetir, Poncho llega, no dice nada, seguramente está enojado porque se sentó y se puso a cenar. Ahí ya le estamos aplicando el segundo orden de realidad, que es la interpretación de los hechos. Ojo, no hay eventos concretos para definir que Poncho está enojado. Pero en mi historia, en mi película, en lo que yo puedo entender, si llega y yo estoy aquí, oye, pues pélame, güey. Si no me pelas, si no me dices nada y te pones a hacer algo enfrente de mí, entonces eso quiere decir que está enojado. Eso es algo que trajo el ego del pasado para poder interpretar este suceso que ya me está dando algún tipo de emoción o sensación o sentimiento. Tercer orden de realidad. Poncho llega, no dice nada, seguramente está enojado conmigo.
porque se sentó y se puso a cenar. En el tercer orden de realidad lo que hacemos es cómo nos vemos afectados por esa interpretación. Ojo, no por el hecho. En el tercer orden de realidad yo me agarro el segundo orden de realidad para poder seguir como acrecentando esta mentira, porque me estoy contando una mentira. Puede ser que Poncho esté enojado contigo, pero puede ser que no. A lo mejor el vato tiene sed, tiene hambre, no tiene ganas de hablar y cada vez que habla se le seca más la lengua, por lo que gustes y mandes. Pero tú ya estás interpretando que está enojado porque no habló y el tercer orden de realidad toma esa referencia de está enojado, entonces está enojado, pero conmigo, pues ¿con quién va a estar enojado? Pues conmigo. En el tercer orden de realidad lo que hacemos es vernos afectados por la interpretación. Nos encanta el victimismo en el tercer orden de realidad. Nos encanta ponernos de pechito como, sí, yo soy culpable, vengan todos aquí a herirme porque yo soy un pobre mártir que todo el mundo está enojado y todo lo que hacen lo hacen en mi contra y lo hacen para atacarme y lo hacen para dañarme. No, no, o sea, la realidad es que no, somos un granito en el universo. Y el ego nos ayuda a entender que somos el universo. Entonces hay que ir soltando un poco el ego, hay que ir soltando un poco lo que estamos jalando constantemente del pasado para interpretar nuestro presente y hacernos máster en los órdenes de realidad nos ayuda un chingo. Entonces, recapitulando, primer orden de realidad, hechos concretos. Segundo orden de realidad, cómo interpreto los hechos concretos. Tercer orden de realidad, cómo me veo afectado por la interpretación que tuve de los hechos concretos. Y desafortunadamente la realidad es que tú, yo y todos, la mayoría, inconscientemente, porque también el inconsciente lo hace o sea, está trabajando para echarte la mano. Y lo único que tiene son herramientas muy contrarias a las del ego y pareciera que están compitiendo, pero no. Cuando ya entendemos cómo funciona el ego, cuando ya entendemos cómo funciona el inconsciente y el consciente colectivo y todo eso, dijimos, ya ponemos las piezas a nuestro favor. Entonces, para irnos adentrando un poquito más a ese tema, es importante que nos descubramos y entendamos los órdenes de realidad. Primer orden de realidad, hechos concretos. Segundo orden de realidad, interpretaciones de los hechos. Tercer orden de realidad, cómo me afecta la interpretación de los hechos. Como les digo, desafortunadamente generalmente vivimos en el segundo y en el tercer orden de realidad. Ojo con lo que acabo de decir. Vivimos. Nuestro presente se determina a través del segundo orden de realidad y el tercer orden de realidad. Y esto es caótico, porque estamos dejando de lado el primer orden de realidad, que son clara y exclusivamente los hechos concretos. Entonces te invito a que hagas una reflexión y que de ahora en adelante practiques los tres órdenes de realidad en cualquier suceso que tengas o en cualquier cosa que te suceda y que los empieces a poner en práctica para que empieces a ver cómo empiezas a soltar la carga, cómo empiezas a soltar toda esta pesadez de estar queriendo jalar constantemente el pasado. En otro video se los explicaré, pero el inconsciente no mide el tiempo. Para el inconsciente no existe el tiempo. Pero si desde mi ego es que cuando yo a los 5 años me cachetearon y aquí traigo todo. Pues oye, si lo estás recordando toda tu vida, te van a dar esa cachetada durante 30, 40 y los años que tengas. Porque el ego lo único que está haciendo es recordar. Pero el inconsciente no sabe, que es otra de las herramientas del inconsciente, que es real o simbólico, no sabe que eso es mentira. Entonces, te ves afectado constantemente por el hecho porque lo estás jalando. Entonces, ¿por qué les digo esto como ejemplo? Para entender la importancia de cómo captar que el ego no lo hace adrede y no lo hace para joderte, pero es su única herramienta de trabajo. Jalar referencias del pasado, va al archivo, va a la base de datos, lo busco, ya, se parece a esto, pum, es esto. Entonces soltemos un poquito el ego, soltemos un poquito el pasado, descubrámonos interpretando los hechos y descubrámonos queriéndonos ver afectados por la interpretación que hacemos de los hechos. Porque desafortunadamente, generalmente, si no es que siempre, nos la pasamos viviendo y ojo, resolvemos los conflictos desde el segundo y tercer orden de realidad. Es muy, muy, muy rara la vez o las personas que se van al primer orden de realidad para solucionar un conflicto. Y ese es lo que hace el conflicto que sea conflicto. Porque en realidad muchas veces ni siquiera existe el conflicto. Pero hacemos un conflicto porque estamos resolucionándolo o interpretando, viéndome afectado, entonces ya genera un conflicto. Entonces, todo se solucionaría si nos entrenamos en entender los órdenes de realidad. Primer orden de realidad, hechos concretos. Poncho llegó, no dijo nada, se sentó y se puso a cenar. Segundo orden de realidad, interpretación. Poncho llega, no dijo nada, seguramente está enojado, estoy interpretando, se sienta y se pone a cenar. Tercer orden de realidad, ¿cómo me afecta la interpretación que hago del segundo orden en el segundo orden de realidad? Poncho llega, no dice nada, seguramente está enojado conmigo porque se sentó y se puso a cenar. Entonces,
Te dejo esta herramienta, espero que te sirva, que la pongas en práctica y que te solucione o que prevenga de ahora en adelante los conflictos en los que pudieras caer. ¡Abur!